Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en el comentario de Héctor Tineo en diariodominicano.com, el medio de comunicación. En la República Dominicana, como el mundo, hoy es el Día Internacional del Trabajo. En la República Dominicana no hay grandes celebraciones porque ocurre que el feriado del Día Internacional del Trabajo, con ocasión de ese día, no es el 1 de mayo, hoy, sino ese se pasa al lunes, porque nosotros tenemos una legislación que establece que cuando el día feriado no cae el lunes, se traslada al lunes siguiente de la semana próxima. Y eso es lo que explica que el Día Internacional del Trabajo no se celebra como fecha libre el 1 de mayo, sino en la celebración del día feriado va a ser el próximo lunes en República Dominicana. Ahora bien, ¿qué se observa en este día 1 de mayo en República Dominicana? La debilidad del movimiento sindical. Y eso tiene que ver mucho con las debilidades de las organizaciones y una práctica de sus dirigentes que figuras notables, distinguidas del sindicalismo dominicano, algunos hoy son empresarios, otros son personas que tienen muchos recursos, tienen actividades de negocios en distintos ámbitos. Y eso explica que ya ese líder histórico que conoció a República Dominicana, que era un hombre o una mujer consagrado, dedicado precisamente a la búsqueda de reivindicaciones y defensa de los trabajadores, eso lo convertía en ciudadanos y ciudadanas que tenían un liderazgo en la sociedad. Es decir, la sociedad los seguía como referentes. Luego, con el debilitamiento que han tenido las entidades hoy, esto prácticamente, fíjense que el día 1 de mayo pasa en República Dominicana como una fecha más. Nosotros recuerden las marchas, incluso se llegaron a hacer marchas unitarias de trabajadores y trabajadoras que concentraban a miles de trabajadores cuando se hacía la convocatoria. Hoy se observa esa especie de abandono. La gente no responde a convocatoria de los líderes sindicales del momento, porque lo que hablamos, han abandonado la misión del sindicalista. Algunos están en organizaciones políticas, haciendo trabajo político, otros están en el gobierno. El gobierno, recuerden que incluso el gobierno le otorgó pensiones a los líderes históricos del movimiento sindical de República Dominicana. Y entonces están como en un proceso de retiro, es lo que siente la sociedad. Y eso explica esa tibieza que se siente en el día. No se manifiesta un movimiento sindical y de trabajadores potente en la República Dominicana. Y esto contrasta con los acontecimientos que dieron origen al Día Internacional del Trabajo, que es una fecha que nace precisamente por las luchas de los trabajadores en reclamo de reivindicaciones. Recuerden, en el siglo XIX, una lucha que ocasionó múltiples situaciones difíciles para los trabajadores fue la demanda de que cesaran los abusos en la relación obreros, trabajadores y patronos, como se decía en el momento. Hoy esa palabra ha sido sustituida por la de empleadores, empleadoras. Ya no se dice patronos. En ese momento, 1886, en el siglo XIX, ahí se produjo un hecho que fue como una especie de chispa impulsadora, que es el 1881-86. Era una efervescencia que se daba, por ejemplo, en ese mayo. Desde el 1 de mayo se dieron múltiples manifestaciones
porque los trabajadores, las trabajadoras reclamaban que se aprobara 8 horas de trabajo. Decían 8 horas para el trabajo, 8 horas para la casa y 8 horas para el descanso. Todo eso era una bandera de lucha que unió al movimiento de trabajadores mundial en ese momento. Y eso es lo que da lugar a múltiples manifestaciones de atropellos, como es ese acontecimiento que se recuerda el 4 de mayo de 1886 en Haymarket Square, en Chicago, Estados Unidos, que Chicago en ese momento era el gran segundo centro laboral más importante de Estados Unidos. Ahí se produjeron hechos violentos y un grupo de trabajadores fueron detenidos en la protesta porque demandaban reivindicaciones. Oigan, la reivindicación más importante era que la jornada de trabajo se estableciera en 8 horas, como la conocemos hoy. Lo que quiere decir que eso no fue un regalo, eso fue fruto de luchas duras. Y por eso se celebra el 1 de mayo el Día Internacional del Trabajo. Recuerden que lo de Chicago, la gente incluso habla de la matanza de Chicago, porque un grupo de sindicalistas fueron detenidos y fueron objeto de sanciones, y 6 fueron condenados a prisión. Incluso hubo un caso de uno de ellos que antes de recibir la sanción se suicidó por esa situación. Pero, ¿por qué referir el caso? Para que en la República Dominicana, los que hoy están de vacaciones en el movimiento sindical, entiendan que esa es una fecha que dio origen al Día Internacional del Trabajo y es precisamente en reconocimiento al sacrificio de esos líderes sindicales. Y eso fue lo que hizo posible que se establecieran relaciones de respeto entre trabajadores y patronos, como se decía antes. Hoy se dice empleadores. Nosotros usamos el término como se decía en ese momento. Estamos hablando de ese proceso de lucha del siglo XIX y cómo fueron los acontecimientos de mayo de 1886, que ahí fue que se produce, ahí es que nace el nombre de los mártires de Chicago, que fueron precisamente reducidos a prisión por ser expresión de la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, es una fecha que se debe recordar con mucho respeto, porque enseña también que las reivindicaciones no llegan por generación espontánea, que si no se producen demandas, si no se produce una organización, sencillamente los discursos se quedarán en la tarima y pasado el Día de los Trabajadores todo se olvidará. Pero cuando se levanta una resistencia, es totalmente diferente. Fíjense lo que ocurre hoy en República Dominicana. Que un tema como este, que se hable de modificar, establecer modificaciones al Código de Trabajo, se trata en salones y se trata en reuniones privadas. No es un tema que se discute de manera abierta, que puedan participar los distintos sectores que quieran opinar con respecto a ideas de reforma del Código de Trabajo de la República Dominicana, donde entienden que se deben producir reformas, pero con consulta previa a los trabajadores y los empleadores, porque ahora están la fuerza laboral, pero de otra parte tienen que participar los que contratan a los trabajadores, que ahí es que se produce precisamente con esa participación de trabajadores y empleadores, es que se crean riquezas. De ahí la importancia de que se lleven a cabo relaciones de respeto. Pero eso es importante recordarlo hoy en República Dominicana, por el deterioro que se ha dado aquí de la figura del sindicalista.
por la misma actitud de una parte de ese movimiento sindical que sencillamente se desvió y echó la mirada a otro lado. Y ya la defensa del movimiento del trabajador aparentemente no le motiva a hacer una causa. Recordar a los trabajadores hoy con mucho respeto, porque con la fuerza del trabajador, el capital, cuando se unen, es que se crean riquezas. Y esto es importante recordarlo en este Día Internacional del Trabajo en República Dominicana. Hasta el próximo comentario.